Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Yo soy Uri Benchmuel. Esto es RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Estamos con Cristian Rosas. Bienvenido, Cristian, vocero de Con Mis Hijos No Te Metas y además activo participante y organizador de la marcha ayer Ciudadanos contra el Golpe. Buenos días, Cristian, bienvenido. Muy buenos días, Uri, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en este programa, el tuyo. Gracias. A ver, cuéntanos un poco lo de la marcha de ayer. Bueno, el día de ayer se ha convocado a ciudadanos que se han expresado contra el golpe de Estado. Y por eso el nombre precisamente busca plasmar ese sentimiento, ciudadanos contra el golpe de Estado de quien pretendía dictar al Congreso cuándo votar, cómo votar y qué votar. Y precisamente como el Congreso no acató su dictado, es que lo disolvió. Por eso se le llama dictador. Porque el Congreso sí es libre para decir sí, pero no es libre para decir no, entonces no es libre en realidad, es un esclavo. Entonces este tipo de tiranía que ha abrogado, digamos, las reglas de juego, y en el cual el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo se pretende sobreponer por encima de la Constitución y subyugar al Congreso por debajo de la Constitución, es el inicio de una tiranía. Y peor aún, el fondo del asunto, ¿no? Se disuelve el Congreso porque el presidente de la República quería que su proyecto de ley para modificar la metodología de elección de magistrados sea aprobado ipso facto. Y nosotros, según la Constitución, sabemos que elegir a los magistrados constitucionales es una atribución exclusiva del Congreso de la República, que son electos por peruanos y que son peruanos y rinden cuentas a peruanos. Pero el proyecto de ley del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo pedía en su artículo 2 que se incluyan a las ONGs. Yo me pregunto, ¿quién ha elegido una ONG? ¿Las ONGs pagan impuestos? ¿Las ONGs rinden cuentas a los peruanos? Prácticamente era un decreto infame para abrogar la soberanía nacional. Mejor hubiera dicho, el Perú se convierte en una colonia como proyecto de ley. O sea, no le podemos entregar el destino de nuestro Tribunal Constitucional a entidades que nadie ha elegido. Ese es un ángulo muy, muy interesante, Cristian, porque efectivamente el presidente Vizcarra, por la fuerza de los hechos, digamos, tiene como se ha dicho varias veces anteriormente en este programa, tiene la espada y tiene la billetera. El presidente de facto. Pero el tema de las ONGs es un tema muy, muy, muy interesante en relación al Tribunal Constitucional. Efectivamente, el presidente Vizcarra se está apoyando en la izquierda, en las ONGs, en los grupos de izquierda, en lo que se denomina la izquierda caviar, que es un poco su soporte. Y por eso considero que es importante, más allá del número de participantes, que se haya realizado esta primera marcha. Me imagino que vendrán otras, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para no dejarle la calle solo a la izquierda, ¿verdad? Claro, en ese sentido, concuerdo con lo expresado, solamente difiero en el orden. Yo no creo que Vizcarra se apoye en las ONGs o en la izquierda, sino al revés. Las ONGs se apoyan de Vizcarra y se apoyan de las izquierdas, que fácilmente los pueden manipular, porque obviamente están abusando de mentes frágiles y de espíritus endebles. En ese sentido es que marchan contra la propia Constitución, que es una garantía de los derechos individuales. Ahora, más allá del número de asistentes, que obviamente ha sido adrede programada un lunes, día de semana, a las 11 de la mañana, día laboral, que cumplía una función distinta de amasar un público, cumplía la función de atraer a la sociedad civil más resuelta a resistir, porque es mejor tener a 500, 600, 1000 o 1500 ciudadanos resueltos
a tener una decisión clara sobre la materia que tener 10.000 como han marchado las últimas semanas sumando, ¿no? Que caminan y solamente saben decir que serán el Congreso, ¿no? ¿Por qué? Por corruptos, o sea, no hay mayor reflexión. Y no se cerró el Congreso porque se ha encontrado corrupción, se cerró el Congreso porque el Congreso no estuvo dispuesto a doblegar su soberanía nacional ante las ONGs. O sea, es un acto de honor, más bien haber sido clausurado por un golpista que ha pretendido ser funcional a los intereses globalistas que pretenden usurpar nuestra autonomía y soberanía. Y sí, vienen Sí. más marchas, solamente quiero decir, la marcha de ayer fue la segunda marcha. La primera marcha se hizo a las 24 horas del golpe de Estado y solamente fueron 25 valientes a la Plaza 2 de Mayo. Nuestra intención era ir a la CGTP para notificarle que estábamos presentes ante el exagerado rumor de que todos los peruanos apoyaban el golpe. Nuestra presencia física en la Plaza 2 de Mayo buscaba romper ese mito, esa ilusión. Pero no encontramos a la CGTP, se habían mudado. Entonces programamos la marcha para ayer lunes, la segunda, un día de semana. Y la próxima será ya un viernes a las 5 o 6 de la tarde, donde se pueda congregar por lo menos 4 o 5 veces más de lo que ya se congregó. Esto irá increciendo, porque si nos seguimos afirmando en la verdad, nuestro mejor aliado será el tiempo. Es el mejor aliado de la verdad. Y estamos convencidos que al transcurrir los días se irá desfigurando más aún el maquillaje y la máscara de quien pretende dar un golpe con apariencia de democracia o constitucional. Sí, entonces es interesante porque tú eres vocero de Con mis hijos no te metas, Claro, que ha realizado marchas masivas. muy numerosas, muy impactantes, a pesar de que no han tenido mucha cobertura de prensa, porque digamos uno de los ingredientes es una prensa que trata, digamos, de informar para un lado y no para el otro. Entonces habría un cordón umbilical. Mencionas las ONGs y mencionas el tema del globalismo y de la Soberanía. de la soberanía y de la intención de imponer una agenda. Me imagino que estás hablando, entre otras cosas, de la agenda de la ideología de género que trata de imponer. Entonces habría un cordón umbilical, Claro, por entre el tema de mis hijos no te metas, de Claro. Ciudadanos contra el golpe, Claro. de lo que ha ocurrido con el presidente Vizcarra Sí, y con las ONGs. ¿Hay un cordón umbilical? Sí, por supuesto. El Congreso de la República había logrado una coalición de más de 90 votos. Ese era el promedio de las votaciones desde que el congresista Olechea fue electo como presidente del Congreso. Por lo tanto, este Congreso iba a nombrar a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, 6 magistrados conservadores, y por lo tanto íbamos a dar una revancha y un cambio total de los pequeños pero significativos avances que había tenido este gobierno en cuanto a la reconfiguración o la arquitectura del Estado peruano para ser funcional a los intereses globales, ¿no? Y esto implica pues limitar nuestra soberanía y hacernos cada vez más dependientes de entidades extranjeras. Por ejemplo, el caso del IDL, una ONG que nadie ha elegido, que tampoco paga impuestos, que no rinde cuenta a los peruanos, tiene una influencia predominante e inclusive aún mayor que el propio Congreso, que sí son electos por peruanos. Y vemos a los medios que de cierta forma, los medios masivos en general, ¿no? Al ser también dependientes del dinero del Estado peruano, han encontrado una complicidad quizás bastante óptima entre ellos para poder impulsar sus intereses. Ahora, sus intereses, en mi opinión, son más de carácter ideológico y políticos que de otra naturaleza, aunque también hay obviamente intereses económicos para la prensa, pero en el caso de las ONGs, que finalmente son asalariados y que no tienen opinión propia, porque tienen que cumplir mandatos, ¿no? Consignas. Antes se le llamaba lacayos cuando era época de los reyes, ¿no? Tienen que cumplir una agenda, si no, no reciben los bonos, si no, no reciben el paquete entero del apoyo internacional. ¿Y cuál es la agenda? La agenda concreta es reconstruir el Estado peruano para que sea dócil, para que sea sumergido, para que sea absorbido por este nuevo sistema, no solamente de carácter nacional, sino mundial. Ahora, quiero precisar unos términos, ¿no? Mucho se habla del nuevo orden mundial. Cuando se habla del orden mundial o el orden internacional, a veces se lo liga a las conspiraciones, pero en realidad son dos términos que pertenecen al derecho internacional. Hay que tener, hay que tener cuidado, digamos, esmero y ser prolijo en el uso de los términos, porque si no parecería
Una conspiración. Que forma parte de esas teorías conspiracionistas Claro. que un Porque, poco... porque, por ejemplo, el orden mundial en el derecho internacional se refiere a los organismos vigentes, por ejemplo, la ONU y la OEA. Antes, ¿cuál era? La Liga de las Naciones. Antes, ¿cuál era? La Convención de Viena, ¿no? Antes, ¿cuál era? La Convención de Westfalia. Y así podemos regresar al inicio de la historia, ¿no? Hasta las épocas, digamos, bíblicas, Nabucodonosor, ¿no? Todo lengua, pueblo y nación, ¿no? O Daniel, el rey Darío, o el rey Xerxes de la película 300, que es Asuero en hebreo, la esposa Esther. O sea, los órdenes mundiales simplemente representan el orden vigente. Y el orden internacional es la ley vigente. O sea, son términos propios de derecho internacional. Entonces, el último orden mundial, antes de 1948, que era la ONU, y antes de la Declaración Universal de los la Derechos Liga de Humanos, Naciones. era la Liga de las Naciones, ¿no? Ahora, ¿por qué quebró la Liga de las Naciones? Porque no pudo hacer respetar los derechos que estaban escritos. O sea, era letra muerta. Y no fue un problema de carácter jurídico constitucional, sino fue un problema de carácter moral. O sea, a pesar que estaba escrito con claridad ciertas leyes, fue completamente olvidado, fue completamente abrogado, porque hubo un sentimiento generalizado donde se creó, digamos, una especie de scapegoat, ¿no? De Chivo expiatorio. chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio en esa época eran los judíos, ¿no? O sea, cargaban todos los males del mundo. Ahora, en el caso del Perú, el chivo expiatorio es el fujimorismo y el aprismo, ¿no? O sea, si existe cualquier cosa, es por culpa de esos dos partidos. Ahora, también tienen errores, como cualquier partido político. También pueden tener dentro de sus partidarios criminales que merecen la cárcel o congresistas que deben ser censurados. Nadie defiende, digamos, su absoluta santidad. No, pero lo que sí se exige es que todo ciudadano peruano merece un debido proceso. Todo ciudadano peruano está en el mismo valor que el prójimo en cuanto a la ley. Nadie está por encima ni nadie está por debajo. No es posible que según la Constitución, que es la máxima autoridad de la República, no es el presidente, ni el pueblo, ni el Congreso, la máxima autoridad es la Constitución, que delega un poder limitado y temporal, tanto al presidente, tanto al Congreso, a los ciudadanos, le da derechos y deberes. No es posible que la Constitución, que claramente dice que ningún congresista está sujeto a mandato imperativo del presidente, que exclusivamente da la prerrogativa para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, que claramente dice que hay independencia y separación de poderes, haya sido completamente ignorado. ¿En qué parte de la Constitución dice que el presidente de la República administra la agenda del Congreso? ¿Dónde? ¿En dónde dice que el sentimiento o la imaginación única del presidente constituye la interpretación de una cuestión de confianza? ¿De cuándo de acá pasamos a su imaginación y sentimientos del tablero con la votación? Entonces el tablero del Congreso le dieron la cuestión de confianza, 84 votos. Entonces él niega no solamente la realidad, porque le dan 84 votos de confianza, pero él interpreta y dice, no me lo han dado, ¿por qué? Porque él imagina que en el plazo de minutos todos los congresistas debían de haber procesado su proyecto de ley, dictaminado su proyecto de ley, reunidos en la Comisión de Constitución, debatido y votado, habérselo leído, haber tenido cordura de lo que iban a votar para que no cierre el Congreso. Y si no acataban su orden o su voluntad, los disolvía. O sea, él se ha sobrepuesto por encima de la ley. Ahora, ¿eres consciente que, digamos, bueno, ha habido una campaña, evidentemente, Claro. cuyo corolario ha sido lo que ocurrió la semana pasada? Ahora, la calle, digamos, estamos ante ante un nuevo escenario, digamos. Todo lo que dices es puntual, es interesante. Hay un ángulo nuevo ahí que hasta ahora por lo menos en ninguno de los entrevistados aquí, no lo he visto en otros medios, lo ha puesto bajo esa óptica. Y es un poco también lo que pasó lo que está pasando en Estados Unidos, donde el presidente Trump quiere cambiar la composición y el punto de vista de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nombra al Tribunal Supremo magistrados con una visión conservadora, y uno de ellos, Brett Kavanaugh, fue objeto de una arremetida mediática y congresal, y aún con difamaciones, injurias, para evitar que juramentara, cosa que finalmente ocurrió. Tú estás diciendo que todo lo que ha ocurrido aquí es tal cual, es para que no
el Tribunal Constitucional no gire de la izquierda hacia, si quieres, el centro, por llamarlo de alguna Y, manera, o la derecha. o quizás O para que tenga una claro, visión o quizás desde otra perspectiva familiar y de para que no sea defensa nacional, sino sea supranacional, supranacional. Exacto. O sea, ese es el verdadero conflicto. O sea, impedir, funcional a los objetivos de una agenda global que, entre otras cosas, trata de imponer la claro, ideología de género. por supuesto, es un elemento más. Yo me pregunto, en una democracia sana, uno, ¿acaso no tiene constante, digamos, contradicciones entre poderes? Eso más bien es un síntoma de salud. O sea, que el Congreso se enfrente al presidente y que la prensa se enfrente al presidente y al Congreso es un síntoma saludable. Significa que nuestra democracia está viva, está bien. Cuando no hay nadie que pueda criticar, nadie que se pueda oponer, porque es tildado de obstruccionista, es tildado de aprofujimorista, de corrupto, etcétera, es porque hemos entrado a un sistema totalitario. Ese es el sueño del Claro, totalitario. quizá el Congreso, que hasta ahora no ha hecho, y Ujú, pienso que debería ser un mea culpa muy explícito, ¿no? ujú. Tampoco ha sabido explicar a la población Eso, cuál es la claro. función de un Ah, parlamento. claro. Y entonces, claro, si la gente, si no se hace un poco de pedagogía y la gente, la ciudadanía no entiende cuál es la función de un parlamento, entonces transmiten en directo y lo que ocurre en el interior del Parlamento y estos debates y estas mociones y esta cuestión de confianza, y le cedo la palabra y todo lo demás, que es lo normal en todos los países. Si uno ve un debate del Parlamento británico, los de aquí son, digamos, niños exploradores comparados con la Claro. intensidad, y también en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero aquí no ha habido una pedagogía de parte del Congreso un Claro. poco para contrarrestar y decir, no, nuestra función Parlamento viene de hablar, Claro. de debatir. Claro. Y efectivamente se supone que debe haber un contrapeso, máxime cuando la mayoría en el Parlamento no responde a la mayoría en el gobierno. Es decir, los votantes en el Perú en las elecciones anteriores le dieron el mandato a una agrupación para el Claro. Ejecutivo, Por es decir, 5 años. una cohabitación, Claro. y luego ha ocurrido lo que estamos viendo. Lo, El Congreso debería ser, no hizo un mea culpa. Ahora, yo quisiera, Cristian, ujú. para no dar la impresión, está muy bien el análisis y un poco analizar el pasado para poder entender el futuro. Pero te pediría, por favor, en los minutos siguientes de esta entrevista, tratar de enfocarnos en lo que viene. Sí, Lo que viene son unas elecciones a la vuelta de la esquina, dentro de sí, 4 por meses. supuesto. Mi punto de vista, bueno, Enrique García lo ha dicho también con meridiana claridad, así que no voy a hablar de mi punto de vista, modesto punto de vista, pero sí el de una eminencia como Enrique García. Él ha dicho que el futuro del Perú se juega en las Ah, claro, próximas, claro, en este Congreso, porque claro, la izquierda va a enviar sus mejores cuadros. claro. Y si tiene una mayoría o van varios grupos de izquierda que terminan haciendo una alianza tácita para tener la mayoría de los votos, podrían, sin necesidad de convocar a una constituyente, cambiar el régimen económico de la Claro, Constitución, cambiar claro, el claro, claro, tema todo. de la currícula Nombrar a escolar los para que magistrados. nombrar a los etcétera. ¿Tú Sí, coincides con el punto de vista de Enrique Garci, que se juega mucho en estas próximas sí, elecciones? sí, yo coincido que obviamente estas próximas elecciones van a ser determinantes para lo que es el Tribunal Constitucional, inclusive para cualquier reforma constitucional, porque se requiere 2 legislaturas y eso es en un año. O sea, están habilitados para hacer y deshacer lo que se les plazca. Sin embargo, yo creo que la estrategia del gobierno es siempre cortoplacista y ese es, digamos, su punto débil. Todo lo que ha hecho Vizcarra y todo lo que inclusive hace el IDL son efectivos, son muy buenos, pero todos son cortoplacistas. Entonces después tienen que crear otro escenario, no tienen una estrategia a largo plazo, a distinción nuestra, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en este escenario se presenta más bien una súper oportunidad, más para nosotros que para ellos, porque al no ser elección general no hay arrastre de líder de izquierda. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿quiénes son los cuadros de izquierda que podrían jalar votos masivamente al Congreso? Yo más bien creo que esta es la oportunidad para que los partidos demócratas solidifiquen los 2/3 del Parlamento, que es la mayoría absoluta para modificar la Constitución y nombrar a los magistrados.
Yo sugeriría, por ejemplo, que Keiko Fujimori encabece la lista del Parlamento por Lima y asegure 1/3, convocando a las viejas glorias en el fujimorismo. Yo creo que va a absorber la empatía de muchos fujimoristas que han visto injustamente maltratada a ella. Segundo, sugeriría que los partidos demócratas hagan una alianza de 8 o 9 partidos y le llaman democracia sí, comunismo no. Y apunten a consolidar el segundo tercio. Y después dejar el tercer tercio entre los caviares y los rojos, que entre ellos no tenemos que hacer nada, porque entre ellos se van a terminar matando. Y si se unen, pues mejor aún. O sea, yo creo que eso es una gran oportunidad, como toda crisis, para más bien nosotros replantear también nuestros esfuerzos. Hay muchas personas de mucho peso que no han estado en este partido, que ha sido, digamos, tramposamente ganado, ¿no? Hay otro partido que se viene. Entonces, el arrastre de una lista parlamentaria es muy distinta a un arrastre electoral cuando tienes un líder presidencial como Mendoza. Correcto. Pero ahora te pregunto, Cristian, Ujú. las últimas 2 elecciones generales en el Perú, y de alguna manera también lo que ha ocurrido con la actitud que ha tenido el presidente Vizcarra con este Congreso y el desenlace que ha habido, Ujú. tiene mucho que ver con la polarización fujimorismo-antifujimorismo Ujú. que ha sustituido al aprismo, antiaprismo de décadas anteriores. Y en las últimas 2 elecciones generales, hay que reconocerlo, una gran porción del electorado no ha votado a favor de, Claro. sino en En contra contra de. claro. Y el fujimorismo, por otro lado, ayer lo hablábamos esto con Ajá. los invitados, aquí uno de ellos, Luis Alfonso Morey, constitucionalista, tuvo una oportunidad histórica de hacer reformas de fondo, teniendo una mayoría aplastante, Claro. y la dejó pasar. Claro. Entonces te pregunto, no existir, o sea, tu planteamiento de que a lo mejor el centro y la derecha tendrían en esta elección, al estilo de nadie sabe para quién trabaja, una oportunidad a lo mejor de oro, Claro. vis a vis la izquierda, Claro. hasta ahí Ti, de ti, ti. acuerdo, pero luego metes al fujimorismo en el medio. Entonces te Claro. pregunto, ¿no existiría el riesgo de que justamente por el tema que tiene tanto peso en la población, no estoy juzgando si No, para claro. bien ni para mal, es un hecho objetivo, Claro. serviría para inclinar la balanza nuevamente por tercera vez hacia la izquierda? Porque en este momento, lamentablemente, existe ese sentimiento. quizás sea una injusticia histórica, no Claro. sé. Pero al margen de eso, el fujimorismo en este momento está como un Midas contrafáctico. Sí, mira, Todo lo que toca lo convierte en barro. mira, qué bueno que mencionas esta reflexión. Vamos a analizar los números reales según el OMPE y el Jurado Nacional de Pero Elecciones. antes de eso, Sí. amigos, vamos a una brevísima pausa y regresamos en un minuto. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo en RCI. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo, Radio Canal Identidad RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Se ha sumado al panel de invitados un distinguido catedrático, periodista, agudo analista y por sobre todo buen amigo Hugo Guerra. Bienvenido, Hugo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Uri, Cristian. Ya que vengo al programa, no solamente te felicito por la plataforma democrática que tienes acá, pero me quedo pensando, si como el programa se llama Ni con Dios ni con el diablo, ¿no será que ha llegado el diablo a última hora? No, acabo de llegar. Aquí solo invitamos a ángeles. Muy bien. Estábamos, creo que ha seguido los últimos minutos desde fuera de la cabina, Hugo. Estábamos en el tema de si el fujimorismo puede sumar o restar a este proceso que se viene en 4 meses, en el cual Enrique García y muchos otros analistas coinciden que se puede jugar el destino del Perú y de la democracia y el destino del rumbo económico que hemos tenido durante los últimos 20 años. En el diario La Nación de Argentina de hoy hay un análisis muy interesante respecto a cómo, a pesar de todos los altibajos políticos, un poco a la italiana, ¿no? El ruido, a pesar de todos los altibajos políticos que hemos tenido en las últimas 2 décadas, la economía peruana se ha mantenido mal que bien, claro, en un rango muy interesante. Lo que no dice el análisis, y es lo que quisiera hablar, es que todo esto podría cambiar, claro, si la izquierda logra mayoritariamente hacerse de este próximo parlamento y cambiar, como ya lo ha anticipado, el régimen económico de la Constitución. Entonces, estábamos, sí, bueno. Cristian mencionó, para recapitular, Cristian dice, bueno, en este próximo Congreso, las fuerzas democráticas, etcétera, etcétera, hasta ahí su análisis, sí, en mi opinión, iba muy bien, pero de repente mete a Keiko y al fujimorismo, y yo sostengo que lamentablemente en este momento Keiko y el fujimorismo podrían, quisiera escucharlos a ustedes, convertirse en un factor de disonancia y de polarización para al estilo Vargas Llosa, que hoy, claro, ha salido de nuevo con fuego y azufre. Claro. A ver, Cristian. Bueno, quería hacer un comentario respecto a las cifras expuestas a la opinión pública del OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la elección del 2016. Es importante conocer que en el Perú, del total de la población electoral, el 20% se ausenta, no vota. O sea, de cada 10 peruanos, 2 no votan. Yeah. 1 vota en blanco, otro vota viciado, sumando también el que no pasa la valla. Los demás votan por congresistas que no fueron electos y solamente el 19% es representado en el Congreso. O sea, en otras palabras, solamente se requiere el 10% para tener mayoría absoluta. Entonces, es como una guerra. No lo determina la cantidad de tanques, no lo determina la cantidad de ejércitos, sino lo determina la capacidad de ánimo del sector que combate. En ese sentido, yo había planteado como estrategia, considero, que los partidos demócratas deberían hacer una sola alianza, 8, 9, 10 partidos, y llamarse por la democracia sí, comunismo no, etcétera, y ganar 1/3 a más del Congreso. Y el otro bloque que debería de ir autónomamente y por separado, consolidando su propio grupo, sería el propio fujimorismo, aparte. Correcto. Poniendo a Keiko Fujimori de lista de cabeza, que según la última encuesta de Ipsos tiene 10% a nivel nacional, ya consolidó otra vez 40 congresistas, 50. Entonces, un bloque democrático que no incluye al fujimorismo. No incluye otro que vaya fujimorismo y lo demás lo dejamos... Para evitar de claro, que haya esta contracampaña. Claro, porque obviamente o votas por los demócratas no fujimoristas o votas por el fujimorismo y... Claro, y el fujimorismo puro y duro, sí, 10% claro, debe tener de todas maneras a pesar de todo. Y ese 10% representa 60 congresistas. O sea, algo que la gente no entiende es que la gente piensa que el 60% del 100% del electorado es fujimorista. No, el 10%, pero gracias a los que no votan, a los que votan en blanco, a los que votan viciados, a los que no pasan la valla y a los que no entran, ese 10 se convierte en 60%. Parece una buena fórmula para superar esta polarización fujimorismo, antifujimorismo que domina la escena política peruana y las últimas 2 elecciones generales. ¿Qué opinas, Hugo? Sin duda suscribo los cálculos que hace Cristian, me parecen bastante afinados. Sin embargo, respecto del fujimorismo, creo que tenemos que ser muy precisos. La campaña mediática de la prensa que se ha vendido
vilmente al régimen primero de PPK y luego al autócrata Vizcarra, los ha horadado mucho, les ha hecho mucho daño, pero también sus propios errores, Claro, comenzando por el error más garrafal de todos, que fue el de Keiko Fujimori aceptar que le robaran las elecciones. Ahora, si el fujimorismo quiere tener algún nivel de relevancia en las elecciones que se nos están imponiendo, con el fin claro, como ya ha sido dicho en la primera parte del programa, de ir hacia una asamblea constituyente y modificar el modelo económico y el modelo político de nuestro país, virando a un formato y un sistema peor que el velasquista, los fujimoristas tendrán que devolver la esencia de sus líderes principales, esos mismos que fueron excluidos y reemplazaron por una sarta de personajes infames que ya conocemos que los han traicionado de la peor manera. Pero por encima de todo, van a tener que dejarse de buscar protagonismos. Acá el protagonismo no van a ser ni siquiera líderes a título individual. Seamos claros, vamos a un proceso de elecciones parlamentarias forzadas claro. que son decisivas, pero con un mensaje que es un parteaguas. O estamos a favor de la democracia y la libertad basada en los principios liberales, o nos rendimos frente al globalismo, nos rendimos frente al pensamiento único y nos rendimos frente al comunismo. Y permíteme en este punto ser muy breve. Hoy, 8 de octubre, cuando todos celebramos a Grau y celebramos a nuestra Marina de Guerra del Perú, me apena muchísimo, yo mismo, siendo comendador naval, no estar en la ceremonia correspondiente, porque creo que también el futuro de nuestro país va a pasar por exigirle a las Fuerzas Armadas una determinación clara. No podemos seguir pasando por aguas calientes a un puñado de entorchados que cambiaron los tanques y las metralletas hace unos días por una sola foto palaciega, sonriendo con el dictador Vizcarra y por lo tanto avalando el golpe de Estado. Ridículos son aquellos que dicen que estamos en un golpe de Estado civil. No, este es un golpe de Estado clásico. Claro. Lo único que ha cambiado es el siglo, estamos en el siglo XXI. Y estos militares que se han plegado deshonrando el uniforme, y por ser abogado, ser profesor y haber defendido a mis Fuerzas Armadas durante años del comunismo que los ha perseguido, sé perfectamente la insatisfacción mayoritaria que hay en todas las dependencias navales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Sí, efectivamente es una paradoja o una trágica ironía que las Fuerzas Armadas de alguna manera estén avalando una gesta anticonstitucional detrás de la cual están los elementos que los han perseguido a las Fuerzas Armadas por décadas, la izquierda, ¿no es cierto? La izquierda formal y legal, que de alguna manera ha sido compañera de ruta de la otra izquierda, de la izquierda asesina. Claro, hay incluso estudios a nivel psicológico, ya nos estamos desviando un poco, pero bueno, así somos, pero efectivamente esa izquierda de café, que en el fondo apoya y envidia y admira a los que tuvieron, entre comillas, el coraje de, entre comillas, irse al monte, es decir, tomar las armas contra, ¿no? Y por eso es que ese complejo de culpa ha tratado de disfrazarlo en un apoyo mediático, en la Comisión de la Verdad y todo lo demás. Y entonces resulta que esa izquierda, que es la izquierda que está detrás del presidente Vizcarra, o la que está apoyando
al presidente Vizcarra, ayer comentábamos aquí de que podía ser, porque empezamos a hablar de Lenin, entonces dije, bueno, entonces el presidente Vizcarra sería Kerensky, qué sé yo. Es una ironía, ¿no? Que ahora termine avalando esto, pero cierro ese paréntesis, abro otro antes de pasar al futuro, respecto al tema del fujimorismo, mi querido Hugo. Ahí yo discrepo contigo. Yo creo que los políticos tienen que tener piel dura, piel de elefante, piel de rinoceronte, y siempre cito la frase que le dijo Bush padre al candidato republicano, al demócrata Dukakis, cuando en un debate, en el último debate televisivo, se quejaba de los ataques en esta era pre-internet y pre-redes, y le dice, mira hijo, si no aguantas el calor, sal de la cocina. Entonces, si te metes a la política, tienes que aguantar el calor de la cocina, si no, no te metes. Pero tiene que Entonces, capitalizarlo. yo creo que el error del Fujimori, entre otros, y con esto termino de llorar sobre la leche derramada y pasamos al futuro, está bien, puede que sí, que le hayan robado la elección, no lo sé, materia debatible, pero al día siguiente tendría que haber dado vuelta a la página y mirar al futuro y miran lo que ha terminado, es decir, tenía una fuerza, tenía 73 congresistas, mira cómo han terminado, el Congreso cerrado, en el desprestigio más absoluto, su lideresa en la cárcel, y efectivamente, si uno va a la batalla, yo siempre comparo esto, y yo lo escribí en una columna, ¿no? En una columna crítica, diciendo se han deshecho, es decir, es como desembarcar en Normandía, o sea, yo voy a desembarcar en Normandía para combatir a los nazis, voy a estar en la playa Omaha, y en lugar de llevar a los sargentos curtidos en 1000 batallas, ¿no es cierto?, los hago a un lado y me lleno de novatos o de cadetes recién salidos de West Point para desembarcar en el día D. O sea, no tiene sentido. Es el equivalente político de lo que hizo el fujimorismo. Claro, pero el fujimorismo ha hecho una cosa peor todavía, Uri y Cristian. Ellos tuvieron una amplísima mayoría, 70 congresistas. Pudieron haber hecho una reforma estructural. Y hay un principio clásico que lo repiten Platón, Aristóteles, ¿no? Si tienes poder, ejércelo. Si no lo ejerces, lo pierdes. Entonces, desde el primer día se pusieron en una actitud ambigua, una actitud simplona. Cuando secuestran, porque ese es el término jurídicamente correcto, a Keiko Fujimori, envían una delegación para ponerse a dialogar sin condiciones con Vizcarra. Y en cada momento de crisis se han puesto de rodillas a pedirle no sé qué tipo de favores o qué tipo de suavidades a un régimen que todos, y ahí está, felizmente que tú, Cristian, y yo publicamos, ahí está todo lo que hemos publicado desde el primer día, en el momento que les decíamos, repiensen su actitud. Quien se mete a la política, uno, no debe tener rabo de paja. Y segundo, no puede actuar con cobardía. Mucho menos si el pueblo es el que te inviste del poder. ¿Por qué no lo ejercieron? Bueno, no leyeron a Maquiavelo. Pero a ver, sí. Ya dejemos suficiente autopsias políticas. Miremos hacia el futuro. Entonces, elecciones cruciales en el 2020, una alianza de todas las fuerzas democráticas, el fujimorismo que vaya por cuerda separada y tiene que ser todavía su mea culpa y su peregrinaje y todo lo demás. Y sobre todo creo, pero a ver, ¿hasta cuándo crees que va a durar hasta cuándo creen que va a durar la etapa del duelo y de negar? Ya una semana faltando 4 meses para las elecciones, ya basta, ¿no? Entonces, de acuerdo. Todos los constitucionalistas serios y medios serios que no tienen una agenda política detrás, como el Wall Street Journal, que además pesa mucho en las decisiones de los inversionistas extranjeros, y Mary Anastasia O'Grady no es una simple columnista, como han dicho, es miembro del consejo editorial del Wall Street Journal. Y ayer también salió una caricatura de un premio Pulitzer en la cual aparece Trump diciendo, mira, han cerrado el Congreso, y su asesor le dice, ni lo piense, porque efectivamente en una democracia sana y seria
como Estados Unidos, a pesar de que en la Cámara de Representantes, le hacen la vida cuadritos todos los días los demócratas de Donald Trump, no puede decir cierro el Congreso porque termina en la cárcel o con chaleco de fuerza, pero en fin. Entonces, cerrando el paréntesis, lo que está en juego en las próximas elecciones es mucho, pero mientras la izquierda y todos los demás, yo veo que ya están avanzando y están declarando y de alguna manera tienen la iniciativa política, en el otro día yo veo que siguen están en el muro occidental todavía, ¿no es cierto? Están ahí dándose golpes, cabezazos contra la pared, contra el muro y haciendo el duelo y que esto fue anticonstitucional. Bueno, pero ya fue, ¿no es cierto? Como dicen los jóvenes, ya fue, vuelta de página. Entonces, ¿ustedes creen que se van a poner las pilas rápido, Cristian? Bueno, yo creo personalmente que es importante recordar que en política los muertos resucitan, ¿no? Y por ese sentido es vital que el duelo se mantenga para que sea el motor catalizador que movilice a las bases, cuyo propósito sea no continuar con el conflicto, sino derrotar al enemigo. O sea, en este punto no se puede transar, es imposible coexistir. O somos libres o somos esclavos. Entonces yo creo que sí es importante hacer incidencia reiterativa y permanente del golpe de Estado para que haya una motivación clara de quien postula. Sacar al dictador. O sea, esto termina cuando él esté en la cárcel. Eso tiene que ser la motivación que impulse el accionar, porque es el amor a la justicia y es el aborrecimiento de la trampa. Eso es un motor fundamental que cambia la historia. Ahora, yo creo que esto no solamente lo comparte el fujimorismo, que digamos es el principal afectado por ser el chivo expiatorio. También lo comparten los otros partidos demócratas porque se han dado cuenta que en este juego político no interesa lo que digan, son decorativos. Y si no acatan los mandatos que se les dan, entonces no sirven. Y son tildados de aprofujimoristas, ¿no? Entonces yo creo que ya, digamos, mantener una posición ayuda a revelar también la posición del enemigo. Si bien es cierto que el fujimorismo ha aprendido, yo creo que va a aprender porque no hay otra forma, ¿no? Mira, Keiko está en la cárcel, su padre ha vuelto a la cárcel, han terminado con 50 y pico congresistas de 70 que tenían, han sido disueltos en el Congreso. Yo creo que la gran lección es que no se debe negociar, no se debe de, titubear cuando se trata de ejercer una justicia contra el mal. O sea, por eso por ahí un gran sabio rey israelí, los primeros, dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Y dijo, ¿y qué es el temor a Jehová? En Proverbios lo dice, es aborrecer lo malo, la lengua mentirosa, la trampa. O sea, si uno no aborrece, si uno no logra abominar la corrupción, la trampa, el abuso, la injusticia contra el prójimo, entonces uno no está caminando, realmente ni siquiera está viviendo. Puede estar despierto biológicamente, pero no tiene un motor de ánimo que lo impulse a actuar. Yo creo que es ese celo que va a posicionar las fuerzas que están motivadas por una sed de justicia y que persiguen justicia, ¿no? Como también otro gran profeta, Isaías, lo decía, persigue justicia, versus las posiciones que se hacen, digamos, ajenos, que se hacen oídos sordos, que cierran sus ojos y que son cómplices finalmente con un silencio vergonzoso e ignominioso. Antes de darle la palabra a Hugo, una acotación, efectivamente. Esto del aprofujimorismo, Willy Musenberg era un austriaco compañero de Lenin, o sea, estamos hablando de comienzos del siglo pasado. Ajá. Es decir, los caviares no han descubierto la pólvora, pero aplican la fórmula. Musenberg decía, hay que desacreditar continuamente, y antes de Goebbels, esto lo decía antes del miente, que algo queda de Goebbels, en los años 20. Decía, hay que desacreditar continuamente a nuestros enemigos, tildándolos de nazifascistas. Al cabo de un tiempo, si se repite lo suficiente, eso va a quedar instalado en la mente de la gente. Sustituye nazifascista por aprofujimorista, y es la misma fórmula que han repetido con éxito, la repiten hasta ahora, ¿no es cierto? Cierro el paréntesis. Hugo, ante la justa, Cristian propone como, digamos, motor de la campaña electoral la justa ira. Claro. ¿Cuál sería cuál debería ser el leitmotiv? La ira popular, pero con la acción militante en contra
primero, de la inconstitucionalidad y segundo, en contra de la amenaza comunista en el Perú. El tema no pasa solamente por seguir lamentándonos. Los judíos somos muy dados a eso y efectivamente nos vamos al muro occidental a darnos de cabezazos todo el tiempo, pero ahora no basta con eso. Ahora nos toca exigirle a todos los que se dicen demócratas que tomen decisiones y que tengan claridad de pensamiento. Hoy en la columna que generosamente me publica Expreso, lo digo. Tú vas a un cóctel virreinal de los tantos que hay en Lima y los mismos que se dicen demócratas alaban a Vizcarra y al mismo tiempo critican a Velasco como si los dos no fueran lo mismo. Y probablemente Vizcarra en el siglo XXI es peor. Pero hay otros demócratas que son los llamados no solamente a liderar, sino a contribuir y a financiar, que este es el tema más delicado, abierta, transparentemente, el proceso que vamos a enfrentar con una rapidez increíble. Mientras que el Foro de Sao Paulo sigue dando dinero a la izquierda, mientras el gobierno se sigue robando la plata de los peruanos y está coimeando a jueces, a profesores, a gobernadores, alcaldes, etcétera, subiéndoles el sueldo inconsultamente, mientras el gobierno se apresta a nacionalizar ilegal y legítimamente a casi 1 millón de venezolanos para que voten por la tendencia de izquierda, nuestros líderes empresariales no están dispuestos a poner 1 centavo en nada en favor de la democracia. Se lo he dicho personalmente a mis amigos que presiden Confiep, Sociedad de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, etcétera. Si acá ellos no participan activamente, nos vamos a meter en un grave problema. Más barato sale un lockout empresarial, paralizar al país desde el lado empresarial y perder un poco de dinero hoy, que perder las empresas y sobre todo perder el futuro del país. Porque como si llega a cambiar la Constitución y el modelo económico, completamente, nos vamos completamente de acuerdo al modelo chavista y ahí quiero ver. Terrible. Y permíteme concluir. Antes que concluyas, Hugo, nos vamos porque vamos a seguir conversando todavía. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Yo espero que termine. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Cristian Rosa ha tenido que salir, está muy solicitado con entrevistas internacionales por la marcha que ha habido ayer, de la cual él ha sido uno de los organizadores Ciudadanos contra el Golpe, pero seguimos aquí conversando con Hugo Guerra. Y Hugo, estabas mencionando un tema un punto muy importante, que es el aporte que debería hacer el empresariado a los grupos democráticos. Y mientras tú hablabas, yo recordaba una frase de nuestro común amigo Ricardo Vázquez Kunze, que en una columna hace muchos años y lamentablemente sigue teniendo vigencia, escribió uno de los múltiples problemas en el Perú es que tenemos una derecha roñosa. Escribió Ricardo, y yo recuerdo siempre aquí, con diversos invitados, hubo la frase de Lenin, ¿no? La derecha, los capitalistas son tan tontos o tan ingenuos que terminan vendiéndonos la soga con la que los vamos a ahorcar. Y efectivamente, si mezclas la ingenuidad o la falta de visión con esa tendencia a la tacañería, y le sumas el ingrediente que también se ha mencionado minutos atrás, cortesano, que viene de la época de los virreyes. Es decir, el virrey que llegaba, es decir, en el puerto se daban cita a todos los notables para recibir al virrey que llegaba, y el virrey anterior al cual todo el mundo le besaba la mano se estaba yendo sin pena ni gloria en el mismo navío de vuelta a Madrid, y ya nadie lo miraba. Y yo recuerdo que una vez escribí en La Razón una columna hablando de las luciérnagas, porque no voy a decir nombres, pero un vicepresidente de la República, voy a una recepción en una determinada embajada en su momento de gloria, había hasta 4 círculos concéntricos de gente que quería acercarse y saludarlo y dejarle su tarjeta. Luego vino un incidente político y se convirtió en poco menos que un año después, en la recepción de la misma embajada, este vicepresidente estaba al costado de un árbol sin literalmente nadie que se acerque a hablarle, o sea, ignorado totalmente. Entonces escribí sobre las luciérnagas aduladoras. Entonces seguimos teniendo ese problema, ¿no? Y piensan que van a ser más amables con ellos la próxima vez, y así les va, ¿no? Mira, hoy es un día especial por muchos motivos, pero nunca nos olvidemos de lo que dice el Eclesiastés, ¿no? Y al final todo lo que fue será. Y nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Efectivamente, en el Perú no tenemos una derecha. Tampoco la reclamo como tal. Yo creo que sí tiene que haber un movimiento de centro derecha, o de derecha popular. Con el adjetivo sí, pero de derechas secas no, porque no significa nada. Y en cuanto a los empresarios, sobre todo los grandes... Algo semejante a Trump o a Bolsonaro, dices tú. Más a Bolsonaro que a Trump. Correcto. La realidad norteamericana sin duda es muy diferente a la nuestra. Pero respecto de los empresarios medianos y sobre todo los grandes y los grandes gremios empresariales, ellos no son colectivamente de derecha. Se los digo como se los repito directamente, son esencialmente mercantilistas, pero lo que tengan claro, si siempre han sido en el pasado rabonas de los gobiernos de turno, medrando del Estado, no lo van a poder repetir si llega a imponerse un modelo chavista en el Perú. Que a eso iríamos, ¿no es cierto? A eso iríamos. Entonces, o toman la decisión, primero, democrática, segundo, racional, y tercero, de sobrevivencia, o que de una vez se larguen a Miami y nos dejen a los demócratas salir a la calle a pelear. Es hora de definiciones. Ahí hay un ángulo muy interesante, y me alegra que lo hayas abordado, querido Hugo, que es efectivamente
tenemos lo que se llama, tenemos islotes de economía de mercado. Alguien aquí en ese programa decía, bueno, tenemos más o menos un 20% de economía de mercado y un 80% de mercantilismo o capitalismo de amigotes, ¿no es cierto? Ujú. Los principales, estuvo Eduardo Fara hace unos días aquí, Y a quien el quiero expresidente muy aguerrido, expresidente de la Sociedad Así Nacional es. de Industrias, y yo le comentaba hoy, vino un día después de la juramentación en Palacio que no sé si deliberadamente o fue un 3 de octubre, es decir, el presidente al que los constitucionalistas acusan de golpista juramenta su gabinete El mío 51 años, el día que se cumplen 51 años De del Velasco. golpe de Velasco, ¿no? Ujú. Pero en fin, pero esa recepción, a esa juramentación fue lo más selecto, los representantes de todos los grupos empresariales peruanos. Y yo le decía a Eduardo, y bueno, en realidad le hice una pregunta incómoda, lo puse en aprietos, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, y hago una ligerísima digresión. Si con 20% de economía de mercado y 80% de capitalismo de amigotes y con todas las barreras que hay para tener una verdadera economía de mercado, y cito una, si uno quiere importar un medicamento por Amazon no puede y tiene que pagarlo aquí 15 o 20 o 100 veces más para satisfacer a los laboratorios farmacéuticos. Si con esas pequeñas islas una cantidad equivalente al 40 o 50% de los peruanos ha salido de la pobreza para integrarse a la clase media, ¿qué no tendríamos si en el Perú se aplicase una real y verdadera economía de mercado al 100%? Cierro el paréntesis, dejo esa reflexión, y eso está en peligro, y acá volvemos al tema, con lo que podría ocurrir el próximo año, ¿no es Así cierto? es. Y eso está en peligro también con otros dos sectores. Uno es el de los llamaremos generosamente intelectuales. Y dentro de los intelectuales, los que se dicen juristas. Como abogado, siento pena, siento vergüenza de aquellos que se dicen constitucionalistas y hacen malabares lingüísticos para terminar justificando el golpe de Estado. La denegación fáctica. La denegación Claro. fáctica, pero peor todavía. Siento vergüenza de personas a las que respeté durante muchos años, pero que hoy día no le tengo ningún respeto, como el señor defensor del pueblo, cuyo título le queda grande. ¿Cómo es posible que quien debe defender a la ciudadanía frente a un golpe de Estado haga artificios para decir que, bueno, no está de acuerdo lo que ha hecho Vizcarra con la Constitución, pero tampoco es que se le pueda llamar golpe de Estado? Es decir, estos pseudo juristas... No estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Claro, estos pseudo juristas están inventando el medio embarazo, ¿no? Como en la vida, la mujer que se embaraza está embarazada y punto. No hay medio embarazo o estar un poquito embarazados. No, acá el cortaguas tiene que ser claro. O estamos en favor de una democracia y un Estado constitucional y social de derecho, o estamos en dictadura. Y creo que muchos de los que pasan por esta cabina, gracias a ti, Uri, tenemos la claridad de pensamiento, la claridad de doctrina y la moral suficiente como para afrontar las consecuencias de decir, Vizcarra es un dictador y este es un golpe de Estado. El otro sector que tiene que poner las barbas en remojo. Y fíjate que vengo de haber estado casi 40 años ya, un poco más de 40 años en el medio periodístico. Son los medios de comunicación. Hoy en la mañana terminé riéndome. Mis problemas cardíacos no me permiten tener colerones. ¿Pero por qué? Porque leí el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual en el año más pesado, entre el año 99 y 2000, fui vicepresidente del Comité de Libertad de Expresión para el Perú, es decir, en el momento más crucial de la salida. Ricardo Trotti, me parece. Con que Ricardo estaba. él era secretario, pero
En ese momento era cuando salía Montesinos, cuando salía Fujimori, y las amenazas y todo era muy duro. Pero resulta que ahora la Sociedad Interamericana de Prensa lanza un comunicado, lo mismo que ya hizo el traicionado Consejo de la Prensa Peruana, del cual también soy cofundador, diciendo que el Congreso peruano amenazaba la libertad de expresión. Y yo digo, ¿cómo es posible que ese comunicado lo suscriba uno de sus directivos internacionales principales, el señor Gustavo Mome, el topo del CIN? ¿Qué trascendencia, qué importancia puede tener un comunicado de una organización que se termina aliando con sinvergüenzas como este topo del CIN y con medios como La República, que no hacen más que desinformar, manipular e insultar permanentemente a todos los que no se avienen a sus intereses o al pensamiento único? La historia va a juzgar, y ojalá que los tribunales también, a toda esa larga lista de intelectualoides, a toda esa larga lista de guaripoleras, como bien dijo Beto Ortiz, sí, que hoy día nos desprecian, nos atacan activamente a medios como Expreso, hackeando sus ediciones digitales. Sí, ha habido 2 ataques de DDoS, como si millones de personas entraran simultáneamente para hacer colapsar la página web, pero felizmente ahí se está reparando y bueno, no nos van a silenciar. Y que recuerden lo que les pasó el año 68 cuando les quitaron los medios. Nadie va a volver a ser solidario con ellos. Necesitaríamos un programa entero, mi querido Hugo, para hablar sobre el papel de ciertos organismos internacionales, de ciertos medios de comunicación, de las encuestadoras, pero el tiempo se nos acaba y para cerrar en un minuto esta última reflexión y tu comentario. Los sectores democráticos, la derecha el centro, la derecha debe dejar de darse cabezazos contra pared, lamentarse e ir a las calles y a los medios a dar la batalla electoral. Pero ¿cuál debe ser el mensaje? Y esto, por favor, Hugo, te pediría resumirlo en un minuto, porque yo veo que si se van a enredar en galimatías constitucionales que la gente no entiende, es decir, yo le sugería a alguien que estuvo aquí en esta cabina hace unos días, mira, 2 cosas muy sencillas. Si votas por la izquierda en las próximas elecciones, esto va a ser Venezuela en lo económico y en el resto, en lo ideológico, van a vestir a tus hijos varones de rosa y a tus hijas mujeres de azul. O sea, para resumirlo, ¿no es cierto? Peruzuela y varones varones de rosado y mujeres de azul. O sea, lo que estoy diciendo es que deberían tratar de dar un mensaje simple, porque si van a empezar con el inciso tal y el artículo cual de la Constitución, estamos fritos, no sé qué. Así es, yo creo que el mensaje tiene que ser muy directo y sencillo. Queremos democracia, queremos libertad y queremos eficiencia gubernamental. No queremos izquierda, no queremos pensamiento único, y repudiamos activamente y hasta las últimas consecuencias el comunismo, sea caviar o el comunismo genocida del terrorismo. Muy bien, querido Hugo, te agradezco muchísimo tu presencia aquí, ha sido muy valioso tu aporte. Amigos, eso es todo por hoy en RCI, Radio Canal Identidad, ni con Dios ni con el diablo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Gracias por su sintonía.